La gobernanza, en resumidas cuentas, hace referencia a los procesos de interacción y toma de decisiones entre los actores involucrados en un problema colectivo que conducen a la creación, refuerzo o reproducción de normas e instituciones sociales. O, de manera aún más resumida, la gobernanza hace referencia a cómo podemos organizar la interacción del Estado con muchos grupos de interés en una sociedad. ¿Cómo organizamos eso? El modelo de gobernanza y la importancia de la gobernanza empieza a tomar mucha fuerza, en especial después de los años 90, cuando ya se acaba la Guerra Fría. Y el modelo de gobernanza en parte es una respuesta a los límites de la nueva gestión pública. La gobernanza o el modelo de gobernanza no intenta reemplazar a la nueva gestión pública. De hecho, tampoco intenta reemplazar necesariamente al modelo burocrático, ya que todos estos modelos entre sí pueden llegar a ser complementarios, pero el modelo de gobernanza viene a tomar en consideración un tema fundamental que había sido descuidado por la nueva gestión pública, que es la legitimidad. En la nueva gestión pública, que empezó en los años 70, se empezó a hacer uso de los recursos de una manera mucho más eficiente en un Estado que ya empezaba a ser mucho más mínimo. Sin embargo, con el tiempo, los funcionarios públicos se dieron cuenta que estaban siendo muy eficientes, muy eficaces, que estaban intentando reducir al máximo el desperdicio de recursos, pero las personas no estaban contentas con las decisiones que tomaba el Estado. Y el Estado podía ser muy eficiente, pero las personas no se sentían representadas. Las personas no consideraban que lo que el Estado estaba haciendo respondía a sus necesidades de una manera adecuada, y en últimas había un problema de legitimidad. Legitimidad significa aceptación social, y en últimas esto quiere decir que el Estado y las decisiones y las políticas que estaban implementando no estaban siendo aceptadas por la ciudadanía, que decían esto no responde a mis necesidades en verdad. Para, para resolver este problema de la legitimidad, se ha intentado utilizar el modelo de la gobernanza para ver cómo se logra mejorar la articulación entre el Estado y los otros sectores de la sociedad. Puede ser el Estado con las empresas, el Estado con la academia, el Estado con el sector productivo, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones internacionales, etc. y etc. Ese es el objetivo del modelo de la gobernanza. Ahora, ¿cuáles son sus elementos fundamentales? Se sigue haciendo, muy importante, énfasis en los principios de la nueva gestión pública. Es decir, la eficiencia y la efectividad son fundamentales. ¿Qué quiere decir eficiencia? Es el uso adecuado de los recursos, en especial del tiempo. Si se quiere que el Estado funcione bien y que las personas y los grupos de interés que están en torno a lo político estén contentos con la gestión de lo público, se requiere que consideren que todos los recursos se están utilizando de la manera más adecuada posible. Eso es fundamental porque además los recursos suelen ser muy limitados en comparación a la gran exigencia que hay de intervención del Estado por diversos grupos de presión o grupos de interés que hay en la sociedad. El segundo punto fundamental es la efectividad. La intervención del Estado tiene que apuntarle a objetivos muy claros, y estos objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser cualificables, tienen que ser cuantificables también. Y en función de estos objetivos es que se tiene que orientar la organización de la intervención estatal. En un segundo momento se requiere transparencia. ¿Qué quiere decir la transparencia? Se tiene que evidenciar de la manera más clara posible cómo se están gestionando los recursos y quiénes están tomando las decisiones. Es decir, para lograr una buena gobernanza, es decir, una buena interacción entre el Estado y diversos sectores de la sociedad, una articulación entre la nación y el Estado que sea efectiva, se requiere que el Estado conozca qué está haciendo, que la nación conozca qué está haciendo el Estado, y también que el Estado conozca qué está haciendo la nación, por ejemplo, que conozca cómo se están tomando decisiones que afectan al sector público y que afectan a la gestión de lo público en las empresas privadas, por ejemplo, en algunos casos. Esta transparencia es fundamental, es uno de los pilares grandes de la nueva gestión pública y también del modelo de gobernanza, y se requiere para que haya confianza entre las partes y para que la ciudadanía confíe en el Estado y no termine diciendo
que se está robando el dinero, porque sin transparencia eso es lo que ocurre, empiezan a surgir acusaciones de corrupción y obviamente eso empieza a destruir la confianza que se debe tener en las instituciones públicas para que funcionen de una manera adecuada. El otro elemento es la rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir rendición de cuentas? Rendir cuentas quiere decir informar de manera adecuada y oportuna los resultados de la gestión pública y decir quiénes son los resultados, quiénes son los responsables de esa gestión. Esa es la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas, idealmente, tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir? Que si un ciudadano quiere decir que se pregunta, o un grupo de interés de la sociedad civil se pregunta cómo se está gestionando esta política pública. Yo quiero saber qué han hecho con los recursos. Se le puede decir, sí, mire, aquí hemos hecho esto y esto, esto, y se han logrado tales y tales resultados. Y estos son los resultados de nuestra gestión, para que el ciudadano pueda darse cuenta de lo que verdaderamente está haciendo el Estado, pueda también emitir un juicio y pueda, sobre todo, evidenciar que sí se le está respondiendo a sus necesidades. Y eso es fundamental porque en la nueva gestión pública en sus inicios, eso no era de mucho interés. Ya con el modelo de gobernanza, rendirle cuentas a los actores, rendirle cuenta a los grupos de interés, rendirle cuentas a los grupos de la ciudadanía que están interesados en los procesos públicos, es fundamental. Sin eso no va a haber confianza, sin eso no va a haber una buena articulación entre los actores. Otro punto fundamental es la gestión de calidad. ¿Qué quiere decir gestión de calidad? Que el Estado y los funcionarios públicos no pueden estar tomando acciones y tomando decisiones según su propio capricho. Se tienen que seguir estándares, se tienen que cumplir con protocolos para garantizar que el servicio que se le presta a la ciudadanía es de la mejor calidad posible. Esto viene un poco del sector privado. En el sector privado se tienen, por ejemplo, las normas ISO 9001 y muchos otros estándares de calidad. En el sector público también se deben cumplir con estos estándares. Por ejemplo, que la atención a la ciudadanía se dé dentro de un plazo hábil, que en la construcción de los proyectos públicos se sigan ciertos pasos técnicos y se diga cuáles son los objetivos, cuáles son los problemas que busca solucionar, cuáles son las alternativas que existen, cuáles son las posibles opciones de financiación. Todos estos pasos y todos los pasos que también existen para articularse con la ciudadanía son parte de la gestión de calidad y se utilizan para decirle a la ciudadanía lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y eso es lo que permite que el Estado y las decisiones que toma sean aceptadas, tengan legitimidad a los ojos de los diversos grupos de la sociedad. Elemento otro fundamental, el control, monitoreo y seguimiento. Dentro del mismo Estado, si digamos hay un funcionario que está ejecutando o un grupo de funcionarios que está ejecutando una política pública o un proyecto público, digamos una política pública de emprendimiento, se requiere que haya otros funcionarios dentro del mismo Estado, puede ser dentro de la misma entidad o fuera de la entidad, que le hagan un seguimiento, un control a lo que están haciendo esos otros funcionarios, sus compañeros. Eso puede realizarse de tres maneras diferentes. Puede ser una vigilancia, es decir, un control, monitoreo y seguimiento ex ante, durante o ex post. Ex ante quiere decir antes de que se aplique la política pública. Es decir, cuando ya se está haciendo los planes, se está planificando y se está formulando la intervención del Estado, tienen que haber entidades, tienen que haber otros actores, incluso grupos de la población civil, porque la población civil y los grupos de interés también pueden hacer control, seguimiento y monitoreo. Se necesitan que diversos grupos estén viendo cómo se están formulando las cosas, cómo se está planificando, qué objetivos se están colocando. Durante quiere decir durante la implementación de ese proyecto o de esa política, cuando ya se está colocando en marcha la inversión pública, cuando ya se están haciendo los contratos, cuando ya se están ejecutando los contratos, ya se está poniendo en marcha todo el aparato estatal y toda la articulación con otros actores para sacar adelante un proyecto, se necesita ver que las cosas se estén haciendo bien y rendir cuentas de manera continua. Eso quiere decir vigilancia durante. Y finalmente, ex post es después de la ejecución, cuando ya se terminó de hacer la intervención, cuando ya terminó de ejecutarse la política, digamos que fue una política pública de innovación y se hizo por medio de esa política unas convocatorias y se repartieron miles de millones, puede ser de bolívares, de pesos, de euros, o bueno, se repartió mucha plata. Después se tiene que hacer una evaluación de
cómo eso verdaderamente llevó a unos buenos resultados en la ciudadanía. Se lograron cumplir los objetivos. ¿Qué se puede aprender de esa intervención que se hizo, que quizás no se hizo tan bien y se debe mejorar al futuro? Esa es la evaluación ex post, y ambas, ex ante, durante y ex post, son fundamentales para lograr una buena gobernanza. Otro punto esencial es la articulación interinstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Se requiere crear un buen trabajo en equipo entre diversos sectores del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, digamos que hay alguien que está trabajando en una política pública de trabajo decente. El trabajo decente es un tema que involucra a muchos actores muy diferentes para que el Estado pueda lograr una intervención que ahí sea adecuada, que sea correcta. Se requiere, por ejemplo, trabajar con las empresas que están empleando a los trabajadores, porque obviamente el trabajo decente requiere el apoyo del sector público. Se requiere una articulación con la academia, es decir, con los pensadores, con las universidades, para que ellos digan qué se está haciendo y cómo se está haciendo y si se está haciendo bien desde una perspectiva académica. Se necesita una articulación con la sociedad civil, es decir, con la ciudadanía, con los trabajadores, por ejemplo, hasta qué punto ellos pueden aportar en la construcción de esta política, y con organizaciones internacionales, que podría ser, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para que ellos, desde su expertise y su conocimiento en los tratados internacionales, puedan decir, puedan orientar lo que se debe hacer. Es por medio de esta articulación interinstitucional que se puede lograr buenos resultados y que se puede lograr, en efecto, la gobernanza en una política pública o en cualquier intervención del Estado. El último paso, y este se ha puesto muy de moda en los últimos años con el auge de las nuevas tecnologías, es el gobierno abierto. El gobierno abierto es la evolución de la gestión pública y de la gobernanza para vincular a la ciudadanía. El gobierno abierto lo que busca es que todos los ciudadanos, todos los miembros de la sociedad civil de la nación puedan participar de manera eficiente, de manera efectiva, de manera eficaz en la gestión de lo público. Abrir el gobierno, abrir la oportunidad de participar en políticas públicas y en proyectos de inversión a todos los que estén interesados. ¿Eso cómo se logra? Con transparencia, con participación y con colaboración, utilizando las nuevas tecnologías de la información para realizar todos los pasos o todos los elementos que ya hemos previamente mencionados, como lo son el monitoreo de las políticas públicas, como lo son la articulación interinstitucional, como lo son la búsqueda de lograr resultados de manera eficiente o de manera efectiva. Todo eso es fundamental, y hoy en día el paradigma principal es cómo lograr que la ciudadanía participe, cómo lograr que los grupos de la nación, los grupos de interés o los grupos de presión puedan tener su voz escuchada en los procesos de toma de decisiones. Ese es el momento en el cual estamos hoy en día, y es un gran reto para las democracias, porque en ocasiones, aunque teóricamente suena muy fácil, y en la práctica suele ser muy complicado.